¿Alguna vez te has encontrado en ese silencio de la casa, donde la ausencia de voces externas, en vez de traer paz, suena como un eco estruendoso de tu propia ansiedad? Es un momento en que el alma parece susurrar, pero el ruido mental es tan fuerte que no puedes descifrar el mensaje. Muchos de nosotros, viajeros del alma, conocemos ese dolor profundo de sentirnos solos, no porque estemos físicamente sin personas, sino porque estamos sin nuestra propia esencia, buscando desesperadamente un sentido para el sufrimiento o una forma de llenar el vacío. Es un dolor de estar desconectado del propósito de la vida. Cargamos el dolor silencioso de un duelo invisible, el duelo por el yo anterior, por los patrones que se rompen, el duelo de relaciones tóxicas, y tratamos de callar esa voz con el ruido del mundo, con la urgencia de hacer y de manifestar. Esa sensación de estar anestesiado, de vivir en piloto automático, es la prueba de que algo clama por dentro, pero no sabes qué. El maestro Claudio Naranjo nos invita a ver algo contraintuitivo. Esa soledad ha sido tu mayor maestra. No es un castigo, no es una señal de que tu energía está bloqueada o que el universo está en silencio. Es el mayor portal para la muerte simbólica de aquella parte de ti que más sufre y sabotea, el ego. El pavor de quedarte solo no es de estar sin el otro, sino de estar confrontado con la versión no filtrada de ti mismo, con el yo falso que construiste para ser aceptado, aquel que necesita de constante validación externa. Esa voz ansiosa es tu alma, tratando de mostrarte heridas que el tiempo y las distracciones no curaron. En esta inmersión profunda, vamos juntos a descubrir cómo la neurociencia espiritual y la sabiduría naranjiana explican el pánico de enfrentar el vacío, el miedo de estar con la versión no filtrada de ti mismo. No vas a aprender a llenar la soledad con más distracciones o rituales performáticos. Vas a aprender a usarla como un laboratorio alquímico para transformar el metal impuro del ego en el oro del ser esencial, reequilibrando tu energía. Ganarás claridad sobre cómo tu frecuencia vibracional se alinea en la solitud y, más importante, cómo comenzar el viaje de regreso hacia ti mismo, atrayendo la vida que realmente mereces. Es una invitación al silencio interno, donde la única respuesta que el universo necesita es: sí, estoy listo para sentir y transmutar el dolor. Inspirados por las profundas enseñanzas de Claudio Naranjo sobre el autoconocimiento y la desidentificación del ego, y apoyados por la visión de mentes como Gabor Maté y Carl Jung, vamos a entender cómo la soledad es la llave maestra para tu despertar. Muchas veces confundimos soledad con abandono, pero en verdad, la soledad es la ausencia forzada del ruido externo que nutre nuestra máscara social, nuestro ego. La soledad es el momento donde tu campo vibracional, tu frecuencia, es confrontado por tu propia esencia, sin los filtros sociales, sin el juego de aprobación. Es por eso que duele tanto. El ego, según Claudio Naranjo, no es apenas arrogancia. Él es, fundamentalmente, la personalidad construida, el yo falso, la estructura de defensas y vicios emocionales que necesita de constante validación y estímulos externos para mantenerse de pie. Cuando el ruido cesa, el castillo de cartas del falso yo comienza a tambalearse. El silencio, entonces, revela la arquitectura de tu ego, mostrando que tu necesidad de llenar el tiempo y los espacios vacíos con distracciones es, en verdad, un vicio emocional, una huida del presente o de emociones dolorosas. Ese pavor de quedarte solo no es de estar sin compañía, sino de estar con la versión de ti mismo que más temes encontrar. Es la ansiedad silenciosa que paraliza, el grito de tu alma tratando de mostrarte heridas que el tiempo no curó. Y es aquí que la soledad se transforma en tu laboratorio de autodescubrimiento. Se convierte en el espejo donde se proyecta todo aquello que tu sombra carga, forzando la integración de las partes reprimidas de ti. La soledad, en ese sentido, es la primera fase del reencuentro. Exige que te conviertas en el observador, el científico de tu propia alma. Para el psicólogo Daniel Goleman, los pilares de la inteligencia emocional, la autoconciencia y la autogestión dependen de esa capacidad de reconocer las emociones, las creencias
y los impulsos que surgen en nosotros sin ser dominados por ellos. El ego es un sistema de reacción. El ego adicto a la reactividad busca recompensas inmediatas y estímulos externos, como las redes sociales o el drama, para generar dopamina y mantenerse vivo. La soledad, al interrumpir ese ciclo de recompensa inmediata, fuerza al cerebro a desarrollar la autopercepción y la regulación emocional. Es la neurociencia confirmando la sabiduría espiritual. El camino para la sanación exige el silencio y la presencia. La ausencia de ruido externo no es más castigo, sino el ambiente ideal para que tu yo esencial consiga, finalmente, desmantelar el castillo de cartas del falso yo. La soledad llega, y con ella, el silencio. Sin embargo, el error más invisible que cometemos no es el de no llenar el tiempo, sino el de llenar el silencio con el ruido mental, la urgencia de rumiar el pasado, el impulso de planear excesivamente el futuro o el vicio de culparse por las fallas. Ese ruido es el ego desesperado para no perder el control de la narrativa. Se niega a aceptar el silencio y la presencia, porque es en el vacío que las verdades no dichas salen a la luz. Es el miedo de quedarse a solas con el dolor no procesado. El gran descubrimiento contraintuitivo es que tu pavor de la soledad no es de estar sin el otro, sino de estar con la versión no filtrada de ti mismo. El aislamiento, al quitar los espejos sociales, revela el efecto Pigmalión reverso, lo que realmente crees sobre ti y no lo que dices creer. Si tu ego se alimenta de autoanulación o de la creencia de que eres indigno de algo mejor, es eso lo que la soledad proyectará de regreso. Este es el factor silencioso que sabotea tu frecuencia vibracional. Tu diálogo interno, en la solitud, es el verdadero transmisor de tu energía. Si es predominantemente autocrítico, si está vibrando en la culpa y en el dolor no procesado, la manifestación de paz, salud o relaciones saludables fallará. El universo responde a la resonancia de tu verdad emocional y no a la repetición mecánica de frases positivas. La soledad, entonces, es la prueba de fuego. Expone la disonancia entre lo que deseas sanar y lo que realmente vibras o reprimes. Es el momento de desarmar la autocrítica y, con compasión, comenzar a reescribir el diálogo interno. Al buscar la sanación, muchos de nosotros caemos en la trampa sutil de la espiritualidad performática. Es la versión de ti mismo que es creada y pulida para ser admirada en grupo, en las redes sociales o en los círculos de autoconocimiento. Es el ego tratando de parecer iluminado, usando jerga espiritual como una armadura, pero que se desmorona silenciosamente cuando estás en casa y nadie está mirando. La paradoja es que invertimos tiempo y energía para nutrir esa imagen externa, el personaje social, en detrimento del yo interno, replicando un patrón de autoanulación disfrazada de afecto o bondad. Esa disociación de sí mismo es una profunda falta de coherencia emocional. Puedes hasta repetir mantras sobre gratitud y manifestación, pero si tu esencia no está alineada con esa verdad, la vida externa no cambia. La prueba simple de la soledad es brutalmente honesta. ¿Cuál es tu nivel de contentamiento, de paz interior y de presencia cuando apagas el celular y no hay nada que hacer? La falsa espiritualidad es insostenible porque no hace el puente hacia la vulnerabilidad verdadera. No acoge el dolor, el duelo y la duda, sino que trata de suprimirlos con optimismo forzado, lo que solo alimenta la sombra. El verdadero reencuentro con la esencia y la sanación profunda solo ocurren cuando te atreves a acceder al estado de conciencia donde la transmutación sucede. En la soledad la máscara cae y tu verdadera frecuencia es revelada, forzándote a honrar tu jornada introspectiva y a reconocer la profundidad de tus vivencias, incluso las dolorosas. Es en ese punto de no retorno que la transformación del alma puede, de hecho, comenzar. La soledad, cuando es mal comprendida, se convierte en un campo de batalla para el ego. La mayoría de nosotros falla al tratar de usarla de manera productiva porque usamos ese tiempo solo para planear y controlar, lo que es el exceso de la energía masculina desequilibrada. Pasamos horas mentalizando listas de tareas, forzando resultados y creando la urgencia en tener que manifestar algo,
o hacer algo productivo para justificar el tiempo, lo que es una señal sutil de que tu frecuencia está desalineada con la paz. La sanación profunda no viene de la rigidez, sino del acogimiento. Exige que uses el tiempo solo para recibir y reflexionar, que es la esencia de la energía femenina auténtica. La introspección no es pasiva, sino el laboratorio para alinear el pensar, que es lo masculino, con el sentir, que es lo femenino. El error fatal del ego es tratar de controlar el proceso de sanación, en vez de rendirse a la presencia y permitir que el flujo divino se manifieste. La intención para sanar traumas y heridas invisibles solo se concreta cuando tu vulnerabilidad es acogida con compasión. Las señales sutiles de que tu frecuencia está desalineada en la soledad son la impaciencia, la frustración y la ansiedad silenciosa que el ego proyecta cuando la vida no se desarrolla conforme a tu guión mental. El secreto para mantener la coherencia emocional es simple, pero profundamente desafiante: permitir que la compasión florezca. El ritual naranjiano de la sanación no es sobre forzar la voluntad, sino sobre armonizar tu estado interior, permitiendo que las emociones reprimidas fluyan para que la transformación de tu alma sea un proceso de alineamiento y no de control. El ego tiene pavor del vacío. Nos enseñó a temer el sentimiento de no ser, haciéndonos creer que el vacío existencial es una falla, un defecto a ser corregido o llenado inmediatamente con ruido o acción. Es la persona que usa la soledad no para reestructurar la vida, sino para huir de ella a través de vicios, de la procrastinación o del exceso de planeación. Eso es el ego en acción, disfrazado de inacción o de perfeccionismo, tratando de controlar la experiencia de la ausencia. Sin embargo, el punto de vista reverso nos muestra que el vacío no es una carencia, sino una oportunidad. La naturaleza nos enseña sobre la paciencia vibracional. La semilla necesita de la oscuridad y del silencio de la tierra, que es la soledad, para que la estructura del futuro, la planta, pueda formarse. El vacío es el lienzo en blanco de tu conciencia, un espacio sagrado que se abre para la reconfiguración del ser esencial. Cuando acogemos el sentimiento de vacío en vez de temerlo, se convierte en el modelo mental para la transmutación. Usas ese vacío como el lienzo para proyectar una nueva intención alineada con tu alma y con tu verdadera frecuencia. El silencio, entonces, no es más una señal de abandono del universo, sino la prueba de que el universo te está escuchando y te está guiando. La soledad se transforma en el espacio donde la energía de luz puede manifestarse, permitiendo el reencuentro contigo, donde la paz interior puede, finalmente, instalarse de forma inquebrantable. El no ser es el portal para el despertar de tu verdadero propósito. Cuando la soledad nos invita a la transformación, somos confrontados por un adversario poderoso, el autosabotaje inconsciente. Este no es un defecto de carácter o falta de fuerza de voluntad, sino un circuito neural que busca desesperadamente la homeostasis, el mantenimiento de lo que es familiar, aunque ese familiar sea la miseria y el dolor conocido. El cerebro fue programado para la sobrevivencia, y para él lo nuevo, lo desconocido de la sanación, representa un peligro, lo que nos hace repetir patrones negativos y autosaboteadores infinitamente. El ego se convierte en un especialista en mantener ese circuito, buscando recompensas inmediatas, como la dopamina, en las interacciones vacías o en las distracciones constantes, saboteando la paciencia necesaria para la manifestación a largo plazo. Es por eso que sentimos cansancio de tratar de manifestar cambios, pero vemos todo permanecer igual. El subconsciente está vibrando en el dolor no procesado, en la creencia celular de que la felicidad no es segura, y la ley de la atracción responde a esa resonancia de dolor, no a los pensamientos positivos superficiales. Para romper ese circuito de la familiaridad e iniciar la reprogramación para la paz interior, se necesita un paso intencional y contraintuitivo. No es con más fuerza o rigidez que la sanación se manifiesta, sino con el acogimiento, como nos enseña el enfoque naranjiano. Es necesario interrumpir el ciclo de reactividad emocional y practicar un ritual que realinee la frecuencia. Por ejemplo, escribir 3 elogios no egoicos a ti mismo es un acto de autocompasión
que comienza a reescribir la creencia celular, recordándole al cerebro que es digno de vivir algo mejor y que la luz interior es tu verdadera fuente de energía. Es la ciencia probando el poder de la intención y de la compasión para sanar traumas. El ego nos enseñó a luchar contra lo que no nos gusta en nosotros, a tratar de extirpar la rabia, el miedo o la procrastinación, creyendo en el mito de la sanación total y de la perfección. Sin embargo, el momento de choque revelado en la soledad es este: tu mayor trampa emocional, tu peor rasgo de personalidad, es en verdad tu llave maestra para el despertar y la puerta de entrada para tu verdadero poder. La perfección no existe. Lo que existe es la conciencia de la imperfección. El ego se alimenta vorazmente de esa tentativa de ser perfecto, pues necesita probar que es digno de amor y aceptación. La verdadera liberación, el insight no obvio, viene del perdón al yo imperfecto en la soledad, lo que mata la necesidad del ego de probar algo. El dolor y la imperfección, cuando son acogidos, dejan de ser enemigos y se vuelven catalizadores de crecimiento. El enfoque naranjiano nos enseña que el acogimiento del dolor es el camino. Tu vulnerabilidad no es una debilidad, sino tu mayor fuerza. Es el espacio sagrado donde el yo esencial se manifiesta sin máscaras, donde el autosabotaje se desarma y la compasión florece. El perdón a lo que eres en toda tu complejidad eleva tu frecuencia vibracional mucho más que el intento forzado de ser luz todo el tiempo. La soledad, al sacarnos de los escenarios sociales, nos permite abrazar la sombra y, al hacer eso, transformamos lo que parecía ser nuestra trampa en nuestra mayor conexión con la autenticidad y la paz interior. El ego nos condiciona a buscar la validación externa, llevándonos a confundir reclusión con autocompasión. El ego trata de usar el aislamiento para alimentarse del drama y de la autoanulación, perpetuando el ciclo de dependencia emocional. La soledad, sin embargo, ofrece un giro profundo. Cuando la utilizas para construir tu centro, tu coherencia emocional, tu frecuencia vibracional se estabiliza de forma inquebrantable. La verdadera atracción no reside en el esfuerzo para agradar, sino en la estabilidad de tu energía interna. Personas que no necesitan de nadie, pero eligen la convivencia, emanan una luz de autenticidad que atrae naturalmente lo que está alineado con el alma. No se trata de una manifestación materialista, sino de un alineamiento que resuena con tu verdadera esencia. Esa estabilidad actúa como una brújula magnética y no como un imán desesperado. La historia real que el universo atestigua es la de tu transformación interna, que no se traduce solo en éxitos sociales, sino en la autenticidad y en la sanación de traumas y heridas invisibles. El efecto halo de la autenticidad irradia de dentro hacia afuera. Al romper los ciclos de autosabotaje y dependencia emocional en la soledad, elevas tu vibración y atraes personas, oportunidades y, sobre todo, la paz que resuena con tu yo auténtico. Es la prueba de que la liberación de los patrones de sumisión, como Naranjo y Gabor Maté abordan, crea un nuevo centro de conexión y manifestación. El gran error del ego en el silencio es la reactividad emocional, reaccionar a cada pensamiento, miedo o emoción que surge en el silencio interior, manteniendo el ego vivo, pues se alimenta de la identificación con el sufrimiento. Confundimos yo soy mi dolor con yo estoy sintiendo mi dolor. Para Claudio Naranjo, la desidentificación no es la eliminación del ego, sino la conciencia de que no eres tu sufrimiento, ni tu miedo, ni tu personaje. El ego es apenas el vehículo de la personalidad. La soledad es el espejo donde tienes la oportunidad de ver el sufrimiento separado de ti, transformando el dolor en objeto de observación. La neurociencia de la inteligencia emocional, de Daniel Goleman, apoya esto al enfatizar la autoconciencia y la autogestión como las habilidades de reconocer las emociones sin ser dominado por ellas. La reactividad es lo opuesto de esa maestría. Para reconectar tu vibración y realizar esa desidentificación en la práctica, necesitamos una acción consciente. El primer paso es nombrar la emoción que surge en el silencio, dándole un nombre claro. Enseguida, localizarla en el cuerpo, observando la sensación física de la ansiedad,
del duelo o del miedo, pues el cuerpo grita lo que el alma calla. Por último, respirar y observar, sin actuar, sin juzgar, permitiendo que la emoción fluya a través de ti. Este ritual simple de presencia es la llave para la liberación, pues te conviertes en el testigo y retiras la energía vital que alimenta la identificación del ego con el dolor. Hay una sabiduría que el ego insiste en ignorar. El silencio es más poderoso que la intención hablada. Hablar demasiado sobre tus sueños e intenciones puede, de forma contraintuitiva, gastar la energía sutil de la manifestación antes de que se forme, desperdiciando el poder de tu intención elevada. La verdadera fuerza no reside en la repetición verbal, sino en la calidad de tu estado interior, que es construido en el vacío. El ego es adicto al control y a los resultados inmediatos, lo que nos lleva al error fatal de tratar de controlar el tiempo divino de la sanación, en vez de enfocarnos en la calidad de nuestro estado interior en el presente. La neurociencia nos revela el porqué. El silencio y el ocio intencional son fundamentales para la plasticidad cerebral. El cerebro necesita ese vacío para reorganizar las redes neuronales y crear nuevos caminos fuera de los patrones egoicos de autocastigo y reactividad. El reencuentro con el yo esencial exige que confíes en el proceso silencioso. Es en el espacio de no acción, donde la mente se calma, que la reprogramación profunda del subconsciente ocurre. El silencio no es inercia, es la base para el alineamiento y la conexión con la inteligencia mayor, el universo. La sanación verdadera del trauma y la elevación de tu frecuencia vibracional suceden cuando sueltas el control del ego y permites que la inteligencia de tu ser trabaje en el vacío. El objetivo del viaje en la soledad no es la extinción del ego, sino su integración, preparando el terreno para que la conciencia pueda ir más allá del nivel puramente personal. Sabes que tu soledad fue productiva y transformadora cuando regresas al mundo sin la necesidad urgente de agradar, de competir o de explicarte. El alineamiento y la coherencia emocional son tu nueva naturalidad. La prueba de coherencia emocional es esta. Tu frecuencia vibracional en la solitud debe ser tu nuevo set point cuando estás en contacto con el mundo. Rompiste con la dependencia de la validación externa y encontraste la paz interior inquebrantable. Este nuevo centro de presencia y no reacción es el santuario interno, un espacio de silencio que ya no es más dependiente de estar físicamente solo. La liberación de los patrones del ego no significa que el dolor desaparecerá para siempre, sino que tendrás la capacidad de observar ese dolor sin identificarte con él, utilizando el ego como un vehículo y no como un señor. El secreto para mantener esta nueva frecuencia es la práctica constante de compasión y del ritual de reconexión contigo mismo, incluso en medio de la agitación de la vida. Se te recuerda que tu sanación es un faro para el universo y que la luz que atrae a todos no es el esfuerzo, sino tu estado de ser auténtico. Llegamos al punto de retorno, donde la soledad se revela no como un destino, sino como el crisol alquímico del alma. Es el espacio sagrado donde el ego, el metal impuro, es derretido por el fuego de la autoconciencia y transformado en el oro del ser esencial. La sanación no es la ausencia de dolor, sino un viaje sagrado de regreso a tu esencia, un alineamiento constante de tu frecuencia vibracional. Es recordar quién siempre fuiste, antes de que el mundo tratara de moldearte y desalojar tu energía. La visión de mentes como Ken Wilber y la conciencia expandida nos muestran que la soledad bien vivida prepara el terreno para ir más allá del nivel puramente personal del ego, moviéndose hacia las etapas transpersonales de la conciencia. Aprendes a trascender, pero a incluir el ego, a usarlo como un vehículo, no como tu maestro. La liberación está en no identificarte más con la reactividad, con el autosabotaje o con la necesidad de control. El regreso al mundo, después de este viaje interior, trae la consecuencia práctica más poderosa. El real poder de atracción no viene de lo que haces o dices, sino de lo que eres después de haberte confrontado en la solitud. Tu silencio interno es tu nuevo centro de manifestación y reconexión. Si llegaste hasta aquí, ten por seguro que la luz de tu conciencia ya está más fuerte que nunca y honraste el valor de buscar la sanación
y el autoconocimiento. Continúa honrando tu trayectoria, pues tu sanación es un faro para el universo y para aquellos que también buscan el camino de regreso a casa. Nos gustaría saber qué insight de este video tocó más tu alma hoy y cómo resuena con tu frecuencia. Deja tu comentario y ayuda a construir este puerto seguro emocional para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa la campanita para más viajes de autoconocimiento profundo. Hasta el próximo viaje, donde la ciencia encuentra el alma. Y recuerda, la paz que buscas reside en la coherencia vibracional de ser quien realmente eres.